Hola, soy Rosario La Madrid, una argentina emigrada en España. Hoy creo que eso es lo que más me caracteriza, porque en mi yo migrante confluyen todas las Rosarios que fui, como digo yo, en otras vidas. La Rosario abogada, que ayudaba y acompañaba a quienes estaban detrás de una ciudadanía o de una migración. La Rosario emprendedora, que día a día buscaba la forma de reinventarse profesionalmente. La Rosario hija, hermana, tía, que está presente y a la distancia. Y la Rosario mentora, esa que se dio cuenta que las emociones son lo más importante y lo primero a abordar en la migración. Así que todas esas y yo te invitamos a que te inspires a vivir tu sueño migratorio acompañada de las historias de migradas. Bienvenidas a un nuevo capítulo de Historias de Miradas y hoy estamos con un capítulo especial porque tenemos a una súper invitada. Está Sandra Ramajo Navarro, que Sandra es española, hace 13 años que se fue a vivir a Italia, eh, así que bueno, es una española emigrada en Italia. Sandra es abogada, trabaja de abogada en Italia. Y bueno, ya no nos conocemos personalmente, pero yo la considero una gran amiga ya y confidente en varios temas. Así que estoy feliz de tenerte en este capítulo hoy. Y bueno, Sandra, bienvenida. Cuando quieras empezar a contar tu historia, que seguramente nos va a enriquecer muchísimo y sobre todo nos va a inspirar eh, a las mujeres emigradas. Hola Rosario, es un placer para mí estar aquí hoy con todos vosotros y agradecerte por la invitación porque me hace especial ilusión hoy hablar de este tema. Es un tema, el tema de la inmigración, de la migración en general y sobre todo del reinventarse también, ¿no? En el extranjero, es algo Exacto. que me mueve muchísimo porque, bueno, es mi historia propia, con lo cual, obviamente, pues tengo algo que contar y decir en ello. Pues no sé, me has presentado ya bastante bien. Sí, soy una abogada española que está en Italia desde hace ya muchos años. Ejerzo aquí y soy abogada. Convertí mi título aquí en Italia, que eso también fue todo un capítulo que Sí, podríamos hacer todo y un podcast solo para podría eso. ser un capítulo exclusivo, algo nos vas a tener que contar. Sí, bueno, obviamente, pues como os podéis imaginar, no es tan fácil poder ejercer una profesión como puede ser la de abogado en un país diferente en el que tú, digamos, te matriculas yo me licencié en España, eh, con lo cual, perdón, porque me ha entrado una llamada. No hay Eh, problema. yo me licencié, yo me licencié en España y claro, obviamente, pues eso luego conllevó pues tener que hacer digamos, la homologación del título. Yo estaba inscrita en el Colegio de Abogados de Barcelona, con lo cual me vine a Italia ya con el título. Empecé a ejercer aquí como abogada comunitaria y Ujú. luego transcribí, digamos, convertí mi título al italiano. Y Vale, nada, y a que partir de ahí, pues la vida me ha ido llevando un poco a temas, me dedico a temas de migratorios, a temas de ciudadanía italiana, sobre todo en este último periodo. Ayudo también a empresas que tienen necesidades aquí en Italia. Y bueno, bien, muy contenta, principal, la verdad. principalmente fue dedicarte a lo que es el derecho internacional, ¿no es cierto? Para poder adaptar esa experiencia migratoria al derecho. Exacto. Digamos que un poco te llega también, ¿no? Por cuestiones, cuando tú emigras y tú lo sabrás bien porque tú también estás, ¿no? En España y conoces la situación, tú cuando eres migrante te relacionas, ¿no? En el grupo de gente, normalmente pues de tu país se crea como una conexión Sí, más fuerte aún de la que se podría crear si no estuvieras en un país extranjero, ¿no?
Y entonces, pues obviamente eso me llevó al principio pues a especializarme por fuerza, porque había muchas personas, ¿no? Extranjeras y con situaciones pues eso, transnacionales que me pedían que las ayudara en diferentes cuestiones de divorcios internacionales, sucesiones, etcétera. Y ahí empezó mi carrera, digamos, a nivel del derecho internacional y fue evolucionando pues en todo lo que son cuestiones eso, migratorias y que tienen elementos, ¿no? de internacionalidad. Que era algo que vos en Barcelona no hacías, ¿no es cierto? En realidad, yo cuando empecé, yo antes de irme de Barcelona, yo empecé a trabajar en un bufete de familia, que hacía Ujú. derecho de familia, pero la abogada había vivido durante 20 años en Bélgica, con lo cual ella también llevaba mucho tema Ah, de derecho de familia internacional. Así que un poco ya se ya, prospectaba ya esa ya lo carrera. tenías. Sí. Ya se prospectaba un poco esa carrera en ámbito un poco más transfronterizo. Bueno, y contanos qué fue lo que te hizo tomar la decisión de irte a vivir a Italia. Yo, a ver, fue una decisión un poco forzada en el sentido de que mi marido es italiano, en ese momento no era mi marido, nos casamos luego. Eh, y yo desde que conocí a mi marido, que empezamos cuando yo estaba estudiando aún derecho, y eso me llevó también a interesarme mucho por el ámbito del Claro, derecho internacional, porque ya estaba en una situación donde me interesaba entender bien, ¿no? Ciertas cosas. Eh, pues yo siempre decía que yo no me iba a ir a vivir a Italia. Yo en España me encontraba bien, a mí me gustaba mucho el ambiente de Barcelona, yo soy de Barcelona, se vive muy bien en Barcelona, la verdad. sí. Y yo siempre decía, no, yo a Italia, no. Pero bueno, luego pues cuestiones de la vida, él no se podía venir, estaba a punto de dar un paso que yo creía que iba a ser un error, se iba a venir igualmente, aunque digamos que no era lo Ujú. mejor, y dije, bueno, pues Me toca nada, a mí. vamos al día, nos leamos la manta a la cabeza y vamos. Y bueno, que sea lo que tenga que ser. Así que, bueno, en un primer momento, digamos, el shock, la diferencia, ¿no? Cultural, porque en definitiva sí, España e Italia están muy cerca, pero son muy Sí, son diferentes, muy diferentes. muy diferentes. Entonces, inicialmente había cosas que me costaban mucho. Ahora ya, después de 13 años, me he italianizado muchísimo Me imagino. y ahora ya pues hay cosas que ya me parecen normales que en su momento me desestabilizaban totalmente. Lo bueno es que estás cerca y cuando necesitas un poco de España podés subirte a un Exacto, avión y estás muy, muy cerca. exacto. Sí, estamos a 1 horita y media o así más o menos de Sí, Barcelona. sí, 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 eso la verdad que es algo que está buenísimo porque, bueno, no todos lo tenemos. De hecho, el otro día hablaba Exacto. con otra emigrada que vive en Isla Mauricio, que es argentina, para Wow. poder volver son horas y horas y horas de viaje y quizá con varias escalas. Entonces, el ser emigrado, pero dentro de la cercanía, a veces también está bueno, ¿no es cierto? Sí, sí, digamos que a nivel, sí, eso de volver, digamos, a casa, entre comillas lo digo, porque el concepto de casa empieza a ser algo difuso cuando emigras, Qué lindo pero esto que estás diciendo, porque es algo que siempre pienso y nunca lo he hablado todavía en una entrevista. Y sí, como a veces sí, uno sigue evoluciona llamando muchísimo. casa, pero cuando está en su país dice, me quiero volver a mi casa, que es el nuevo país. Exacto. Sobre todo cuando van pasando los años empieza a evolucionar muchísimo este concepto Sí, y empiezas a sentir un poco que, o sea, ya no te sientes aún del país donde estás porque aún no te sientes exactamente, pero tampoco te sientes ya exactamente del de país de tu donde país. venías porque ya han cambiado muchas cosas y empieza a ser complicado el concepto de qué es lo que llamamos casa. Pero bueno, en definitiva sí. Digamos que puedes volver, ¿no? A visitar la familia, amigos y tal cuando quieres y tener más facilidad porque está cerca, pues ayuda, pero es cierto que hay cuestiones del día a día, ¿no? de la cotidianidad que te pierdes y yo, por ejemplo, soy madre y, Sí. y entonces eso empieza a ser complicado y duro porque
pues te gustaría que tu familia, ¿no?, pudiera Pudiera ver el día a disfrutar. día de tus hijos. Exacto, sí. Y Sí. eso también, ahí también entramos en otro melón muy grande. Que también tu familia está cerca como para poder ir de visita, pero la vida misma a veces no permite que uno pueda decir, bueno, me tomo un Exacto, avión y me voy. exacto. Y a lo mejor pues te ves eso, pues una semana, 10 días, pero no tienes ese contacto, ¿no? Sí. Día a día. Sí, que Eh, más allá de que la tecnología hoy nos permite poder hacer videollamadas, pero a mí mismo me pasa, por ejemplo, yo tengo un sobrino en Argentina de 2 años y medio y el nene es muy chiquito y yo lo adoro y lo llamo y hola, ¿qué tal? Y obviamente mi sobrino no me lleva el apunte porque ¿a quién obviamente, a qué nene de 2 años y medio le va a interesar hablar con una cara en un teléfono? exacto, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, sí, sí. Están ahí, saludan un momento a los abuelos y vale, y luego ya Sí, está, me sí, vuelvo a hacer lo que estaba haciendo. o Sí. después, o me pasaba cuando estaba en Argentina con mis sobrinos de acá, que me ponían al costado de donde estaban jugando, y era como que si jugaban conmigo, pero en realidad jugaban ellos, y yo me quedaba ahí mirándolos jugar. Tal cual, tal cual, tal cual. Pero, pero bueno, también es parte de lo que uno acepta cuando toma la decisión de emigrar, ¿no es cierto? Es verdad, sí. Digamos que cuando tomas la decisión, yo creo que pocos tomamos la decisión pensando que será para siempre. En el sentido de que Tal tú, cual. bueno, te Sí. vas y dices, bueno, sí, por ahora será así, bueno, veremos cómo va, cómo evoluciona, pero nunca te planteas, El para siempre. no voy a volver nunca más. Entonces, eso es algo que se da con el tiempo y con el tiempo, pues claro, van surgiendo también todas estas cuestiones. Mismo yo me acuerdo cuando mis amigos me preguntaban antes de irme a Milano y me decían, ¿pero vos te vas para siempre? Y yo les decía, para siempre es demasiado fuerte y nada es definitivo en la vida. Y así fue como no terminé en Milano, ahora estoy en Alicante y quién sabe Exacto, mañana dónde estoy. La vida nos va sorprendiendo y también hay que dejarse sorprender. exacto, tal cual, tal cual. Sandra, Así que bueno, yo creo que pocos tomarían la decisión si pensáramos que es para que siempre definitivo. No voy a sí. poder volver nunca más. Exacto, es cierto lo que decís, es muy cierto. Sandra, pasaron muchos años desde que ya emigraste, pero ¿en algún momento te planteaste o pensaste si tu emigración tenía un propósito, un para qué? Me imagino ahora con el diario del lunes, de varios lunes, que puede ser que lo tengas, pero ¿en ese momento se te cruzó por la cabeza? Bueno, en ese momento mi para qué era el amor, ¿eh? Y yo no veía nada más aparte de eso, con lo cual mi propósito era muy claro y no tenía, o sea, básicamente era eso. Es verdad que con el paso del tiempo, digamos que la dificultad de la migración te da también algo más respecto a el que se queda, digamos, ¿no? Y Mm, no emigra. sí, Mm, hay una frase que me gusta mucho de un profesor mío de la universidad que decía, si vas donde van todos, llegarás donde llegarán todos. Y es así, tal cual. Y a mí eso me costó mucho entenderlo al principio. O sea, yo no veía digamos, la potencialidad que yo tenía aquí en Italia por el hecho de ser extranjera. Eso me costó muchos años entenderlo y me costó mucho dar el paso a montar mi bufete propio, precisamente por eso, porque yo tenía unas creencias limitantes que me decían, ¿quién va a venir siendo extranjera? El italiano no es tu lengua materna, con todo que a mí, o sea, los jueces me preguntan de qué región soy, porque o sea, ni se siquiera te se nota. creen que sea española. O sea, que digamos que la lengua la dominaba, pero bueno, el síndrome del impostor está siempre ahí, ¿no? Sí, Al sí, sí, acecho. sí. Y yo entonces yo tenía esas creencias limitantes y decía, a ver, o sea,
Y lo que no me daba cuenta era de toda la potencialidad que tenía eso, porque era de los pocos abogados en Italia que hablaban perfectamente español y que por lo tanto se podían dirigir a todos los Sí, clientes claro, españoles que tuvieran necesidades en en Italia. vez de una limitación, es un plus. Exacto, es un plus muy grande, además muy grande, pero eso me costó muchísimo verlo, digamos, y aprovecharlo. Así que, bueno, es curioso, ¿no? Que lo que, digamos, el aspecto que más te cuesta y más miedo te da, al final es el que más oportunidades al final te puede proporcionar. Totalmente, totalmente. Qué bueno eso, qué bueno que lo puedas ver y que hoy, como decíamos, después de un tiempo es como que digas, bueno, a ver, tenía que vivir esto para poder también evolucionar como profesional, como persona, como mujer, como madre, como todo, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Em, Bueno, la parte de los trámites legales que solo a vos y a mí nos interesan, porque a nadie más le interesa saber de trámites, no te la voy a preguntar, porque bueno, siendo española no tenés ningún problema, o sea, de residencia en cualquier país de la Unión Europea, o sea, podés aplicar a una residencia comunitaria. Me imagino que no tuviste ningún tipo de inconveniente ni de ningún tipo. Bueno, digamos que la burocracia Bueno, italiana pone aunque siempre, sí, salvando la sí, burocracia italiana. pone siempre de su parte, ¿eh? Yo cuando me vine, obviamente me vine con una mano delante y otra detrás. O sea, yo no tenía una propuesta de trabajo, Ujú. tenía simplemente a mí, en ese momento, pues era mi pareja, pero no estábamos casados, con lo cual tampoco podía aplicar por matrimonio ni nada. Y no tenía un contrato de trabajo porque siendo autónoma y siendo abogada, inicialmente empecé colaborando con otros estudios, pero hasta que no regularicé esa situación, pues yo no resultaba que tuviera, digamos, una profesión aquí, ¿vale? Claro, Entonces, eso un poco digamos, me obligó a contar con otro tipo de requisitos que aun siendo ciudadana, digamos, europea, para poder vivir en Italia, pues si no tienes trabajo, tienes que tener una serie de ingresos. Entonces tuve sí. que probar que había un cierto dinero en la cuenta para poder mantenerme, o sea, muy fuerte, pero así tal cual. Bueno, a mí me pasó lo mismo en España. Como yo tengo ciudadanía italiana y para poder tramitar la residencia aquí en España, sin un contrato de trabajo, necesitaba acreditar una cierta cantidad de dinero en la cuenta, que a Exacto. veces es un desafío tener el dinero y depender de ese dinero para la residencia, porque uno por ahí lo tiene. A mí me pasaba que yo lo tenía, pero no podía disponer de ese dinero hasta que no tuviera aprobada la residencia. Exacto. Sí, sí, digamos que nos encontramos siempre con, con dificultades, ¿no? O sea, el proceso de migración está hecho básicamente, pues eso, de pruebas que te van poniendo, Sí. que te van poniendo delante Y uno y que te va a las va hacer. saltando, las va sorteando Sí, las pruebas. en algún sitio, en algún lugar leí alguien que decía que un año viviendo en el extranjero equivalía a un crecimiento personal aproximado de 7 años, ¿no? Es que sí. Básicamente por por eso, por que te encuentras en una situación que no es tu, que no es tu, digamos, tu ámbito, Tu tu zona zona, de tu zona de confort. confort. Te encuentras solo en un país extranjero y cuando llegas es todo como muy bonito. ¡Ay, qué bien, qué emoción! Pasan unas semanas y dices, ¿qué hago yo aquí? Pero, o sea, ¿qué es esto? No, o sea, no. Y luego superas también esa fase y son fases que te hacen crecer muchísimo, la verdad, sí. La verdad es que sí, la verdad es que sí. ¿Te pasó alguna vez de decir, no me importa nada y me vuelvo? No, porque sabía que mi pareja no se podía venir conmigo. Obviamente, durante muchos años yo tuve en la cabeza la idea de volver en cuanto Ujú. pudiéramos,
Ahora mismo te diría, desde ya hace pues, un par de años así, ahora mismo te diría que yo no cambiaría la situación en la que estoy y digamos, la ciudad donde estoy viviendo en este momento por nada y no me volvería a España en este momento. Pero hubo mucho tiempo durante el cual sí que pensaba, pues eso, la posibilidad de volver, obviamente, sí, sí. Y bueno, ya veremos, a lo mejor en un futuro me vuelve Pero la por el añoranza momento, de casa. claro, bueno, quizá cuando seas grande, cuando los chicos sean grandes, Pues sí, sí. porque bueno, también hay una pertenencia por parte de los hijos, ¿no es cierto? Exacto, exacto, muy fuerte. Es, bueno, ellos pues han nacido aquí, obviamente tienen un vínculo totalmente, básicamente en Italia, porque sí viajamos de vez en cuando a España, pero obviamente ellos sienten su casa aquí. Sí, Eh, y en definitiva, pues eso, yo también he encontrado, ¿no? Un poco tu mi lugar. tranquilidad, mi todo. Y bueno, la verdad es que se vive muy bien en ciertas zonas de Italia y, digamos, evitando las grandes ciudades, porque a mí Ujú. es algo que me superaba, el tema de vivir en Roma ciudad. Es una ciudad preciosa para ir a visitarla, pero Pero súper caótica para vivir en ella. O sea, es que no. sí, a mí me el- pasó lo el- mismo con Milano. exacto, la calidad de vida para mí no era la de una familia. eh, Vivir en Roma, absolutamente no. En este momento estoy en una ciudad preciosa en el mar, a una hora de Roma, con lo cual Claro, eso es cuando lo que te tengo. iba a decir, por lo menos tenés la posibilidad de ir a Roma Exacto, cuando exacto, quieras. exacto. Así que bueno, pues sí, ahora mismo no cambiaría nada. Sandra, ¿en qué momento eh, te diste cuenta o sentiste bueno, que ya Italia era tu lugar, que ya estabas asentada en este nuevo país que habías elegido? ¿O cómo fue que te diste A cuenta ver, de que dijiste, uy, sí, yo creo ya está? no ha habido no ha habido un momento clave que yo haya dicho, mira, pues a partir de hoy sí, ya estamos bien. No, ha sido todo un poco evolución, pero sí que es verdad, como decías antes, que el hecho pues de haber tenido hijos aquí y sobre todo de haber puesto en marcha mi propio proyecto aquí. A mí a mí lo que realmente me ha acabado digamos, estabilizar aquí en Italia ha sido el hecho de que, pues eso, de vencer ese miedo que tenía inicialmente a, a tirar para adelante ese proyecto Sí, y sobre todo, bueno, el hecho de que bueno, el proyecto pues al final luego se reveló mil veces mejor de lo que yo me hubiera nunca podido eso. imaginar. Entonces, claro, eso sí, ha sido un punto básico. ¿Sentiste alguna vez, porque a mí me ha pasado más de una vez esta situación de estar viviendo algo, una experiencia o quizá estar viendo cómo evolucionó tu proyecto y mirarte desde afuera como diciendo, esta soy yo, que estoy viviendo esto en otro país y lo logré? Exacto, a mí me continúa pasando a día de hoy, Sí, ¿eh? Y sí, a veces lo comento eso así con mi marido y o sea, como que te disocias y decís, en verdad, sí, soy yo. sí, 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 no, la verdad es que, pero bueno, sí, mucha gente dice, ¿no? Ay, qué suerte que qué suerte, tú trabajas de lo que te gusta, te va bien, ¿no? Suerte no, suerte no, porque ha habido mucho pico y pala antes de llegar allí. O sea, yo he estado, para poder convalidar mi título, yo tuve que trabajar para otros bufetes y la práctica jurídica aquí en Italia prácticamente es inexistente la remuneración, con lo cual yo estuve trabajando durante muchos años, no digo gratis, pero casi, Casi gratis. y y en los años siguientes cobrando realmente una miseria. Es verdad que eso pues me dio una base fuertísima, porque por suerte estuve mucho en el campo, en el sentido de que realizaba yo todos los trámites personalmente, con lo cual eso pues me dio muchísima experiencia y me sirvió luego pues
para en el momento en el que decidí emprender con mi proyecto, pues tener unas tablas, ¿no? Y una base muy fuerte, pues obviamente, pero bueno, es eso, no es suerte, no es suerte, No, es como estábamos antes, ¿no? Antes de empezar. constancia, esfuerzo, Y trabajo vencer al miedo, o sea, y no tanto superar el miedo, sino hacer las cosas a aún con pesar, miedo, a pesar del a miedo. pesar del miedo, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, el capítulo de fines de octubre del podcast fue precisamente, bueno, en cuestión tragicómica, en alusión a Halloween, de la cuestión del miedo y de cómo hay que vivir a pesar del miedo, porque el miedo lo vamos a tener siempre. Lo importante es que no nos Exacto, paralice. Cuando nos paraliza, ahí es exacto. un problema. Pero saber vivir y gestionarlo y afrontarlo, porque en la emigración siempre vamos a tener algún tipo de miedo. Sí, sí, totalmente. Bueno, en la migración, en la vida en En general, la o vida en sea, general, tal cual, tal cual. En algún momento, porque, s- sí, decime. no, digo también, ¿no? A nivel de maternidad, eso fue otro de los puntos también eh, Sí. importantes y cruciales, ¿no? En la evolución también a nivel migratorio, porque es otro tema también importante. Pero sí, sí, sí. Y yo soy, o sea, Sí, soy de la idea de que contra más miedo y más incómodo te hace sentir algo, más, más es por ahí. digamos, estás yendo en la dirección correcta. Sí, Sí. es cierto, sí, me ha pasado. Totalmente de acuerdo. ¿En algún momento pensaste que no era una posibilidad ejercer tu profesión en Italia? Sí, absolutamente. Yo cuando me vine, básicamente, mi mayor miedo era ese, era no poder vestir la toga en Italia. O sea, obviamente hubiera podido, ¿no? Pues trabajar en ámbito jurídico de cualquier cosa, pero yo desde pequeñita he tenido siempre la vocación de ejercer la abogacía en propio, o sea, como abogada. Y claro, mi miedo más grande cuando me fui de España era precisamente ese, y si no consigo convalidar este título y ejercer realmente de abogada en Italia. Pero bueno, la verdad es que duró bastante poco porque al cabo de pocos meses ya estaba trabajando ¿Cuánto tiempo te en un llevó todo estudio. cuánto tiempo te llevó el trámite? Porque bueno, acá en España A ver, el es trámite bastante largo. duró, Para nosotros, por lo menos desde sí, Argentina, es larguísimo el trámite sí. de la equivalencia. Digamos que yo no tuve que hacer una equivalencia, yo tuve que hacer un periodo con el cual estaba trabajando en colaboración con una abogada italiana, ¿vale? Ujú. Y entonces, terminados esos 3 años, presenté toda la documentación dando prueba de todo lo que había hecho en ese tiempo y me convalidaron el título. Esa es una posibilidad, obviamente, solo para los abogados comunitarios. Comunitarios, claro. Con lo cual, los primeros años cuando yo estuve aquí, yo ejercía en calidad de abogada comunitaria, pero bueno, iba a juicio igualmente sola y tal. Lo que pasa es que pues no tenía el título. Y luego, pues cuando llegó el título fue obviamente pues una gran Claro. fiesta. Claro, nosotros al ser, quizá en mi caso, por ejemplo, soy comunitaria, pero tengo un título extracomunitario. Entonces, la Exacto. reválida o el poder ejercer como abogada en España lleva muchísimo, muchísimo tiempo, esfuerzo, dinero, que no todos estamos dispuestos a hacerlo, pero bueno, quizá tu ejemplo inspira a algunas mujeres que les pase lo mismo, a decir, bueno, vale la pena. En mi caso ha valido muchísimo la pena, la verdad. Sí, sí. Sandra, pasando a otro tema, hace muchísimo que emigraste, pero ¿te acordás cómo fue la organización de decir, bueno, dejo Barcelona, me voy a Italia? ¿Algún tip que tengas para compartir que hayas usado en ese momento? Bueno, yo me vine muy joven, me vine con 22. O sea, yo terminé, me licencié, me inscribí como abogada allí
y me vine a los pocos meses de haber terminado ese, digamos, ese proceso. Ujú. Con lo cual tampoco no fue una gran planificación. Bueno, pues tenía 22 años, Uno, no me lo en esa, pensé claro, uno vive en la inconsciencia en excesivamente. esa época. Sí, exacto, exacto. Luego, pues con el tiempo, pues hubiera sido mejor, como dices tú, digamos, hacer algún tipo de convalidación de algunas cosas, pedir algún tipo de documentación que me hubiera ayudado mucho luego en un futuro. Pero bueno, en ese momento no, la verdad es que mi organización fue bastante rápida, en el Ujú. sentido de que, bueno, metí en las maletas lo que más me interesaba Y te y todo un subiste al vuelo avión. de ida y ya está. Wow, que igual es como, está bueno, porque uno va viendo, digamos, a medida que va creciendo, las cosas las hubiera hecho de una forma o de otra, ¿no es cierto? Obviamente, sí, sí, sí. Pero Ahora bueno, que también te digo, si no hubiera salió tenido que mal. emigrar ahora, si hubiera tenido que emigrar ahora, hubiera sido aún más difícil. O sea, yo admiro realmente a quien toma de decisión. Digo, pasados los 30 años, yo ya, o sea, considero que empieza a ser bastante más complicado. Y gente que emigra con 40 50 años, realmente, o sea, tienen toda mi estima, porque, bueno, sabemos ambas lo difícil que es de gestionar. Pues puedo Sí, imaginar con alguien que ya tiene pues toda su familia, digamos, ¿no? Formada en un país extranjero, un trabajo a lo mejor y reinventarse en otro país y empezar, ¿no? De cero, porque todos los emigrantes cuando emigramos empezamos de cero, todos. sí. Raros son los que empiezan con una posición muy buena Igualmente, y a lo mejor son precisamente los que emigran por trabajo, ¿no? Pero si no exacto, emigras por trabajo, eh, que quizá no se lo hubieran planteado emigrar si no fuera por su trabajo. exacto, exacto. Y que en un punto también hay algo de cero, porque las relaciones las tenés que arrancar de cero. El Eso es un conocer, tema, eso es un que tema. es todo un tema, es todo un tema. Conocer gente, hacerse amigos, es todo un tema. ¿A vos te costó mucho eso? Sobre todo porque los Sí, italianos son particulares. mucho, sí, exacto. Yo, obviamente, pues tenía las amistades por parte de mi pareja, etcétera, ¿no? Sí, ahí Eh, corrías con un beneficio, digamos, pero también uno busca las propias amistades en algún punto. a ver, fue complicado en el sentido de instaurar una amistad realmente profunda, porque una cosa es conocer a gente y Sí, otra cosa es llegar, pues, digamos, a la profundidad con la que tú tenías con tus amistades, ¿no? En otro país. Y eso cuesta muchísimo. De hecho, si yo te tuviera que decir ahora, hay alguna amistad que realmente, y la mayoría son migrantes, que son mira, así más profundas, pero me costó muchísimo. es que aparte Eh, los italianos son muy cerrados. Sí, son muy, o sea, no son cerrados en un primer momento, en el sentido de que, bueno, sí, es fácil, ¿no? Instaurar una, Sí, pero en una la charla con confianza, alguien, pero llegar al profundo y tener sí, esa conexión, sobre todo, ¿no? Entre mujeres que tenemos esa amistad que es tan, 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 tan profunda que te puedes contar lo que quieras, que puedes... Eso me costó muchísimo y aún hoy me cuesta muchísimo con las italianas, mucho. sí. Pero bueno, con mujeres migradas sí lo has alcanzado. Exacto, exacto. ¿Recomendarías la emigración? Sí, absolutamente sí. No Sí. obstante todo, no obstante las dificultades, ya te digo, yo creo que es la única manera de, ¿no? de crecer personalmente, profesionalmente, es ponerte en situaciones de dificultad. Y
por ejemplo, la migración, o sea, no por Es fuerza una, la migración, pero por ejemplo, la migración es una grandísima manera de ponerte en situación como mínimo de poca... de incomodidad. eh, exacto, de incomodidad, esa es la palabra. Sí, sí, sí. Sí, lo que decías del crecimiento, no lo había escuchado a eso de que uno crece 7 años, un año son 7 años, pero es realmente así, porque lo vivimos y lo que uno crece es algo impresionante. Contanos algún logro que hayas tenido en tu migración y tu mayor tropiezo migratorio. A ver, mi logro, independientemente de toda la parte profesional, personal, digamos, de maternidad, etcétera, que eso, bueno, obviamente, pues es la base de, ¿no? de todo. Pero yo creo que mi mayor logro ha sido precisamente eso, llegar a este punto de adaptación donde yo me siento en casa y donde he encontrado mi dimensión, donde estoy en paz. Eso sería mi logro más grande, que era lo que yo Hermoso, pensaba que no llegaría nunca. Y sí, llegó, y me desde que llegó, encanta. pues realmente es una situación eh, que me hace estar, pues eso, en paz y bien. Me Eso encanta sería. porque es un mensaje súper esperanzador, porque es Sí, decir, todo se llega. puede, todo Cuesta, ¿eh? llega, todo llega. Cuesta, pero llega. Todo llega. Sí, sí. Y el mayor tropiezo, yo te diría que es el haber esperado tanto. Yo esperé más de 10 años antes de montar mi buffet. Eh, Así que yo te diría que mi mayor tropiezo, que bueno, en definitiva me sirvió también, ¿no? Pero lo hubiera empezado antes, hubiera empezado mucho antes. Pero el miedo te lo impidió. Sí, sí, el miedo, sí, sí, básicamente sí, te diría que era pues eso, la creencia limitante de que no estaba preparada. Cómo la mente nos va frenando a tomar decisiones y avanzar en la vida, ¿no? Qué tremendo. Pero bueno, Muchísimo. más allá de eso, lo importante es haberlo hecho. Aunque haya sido tarde, lo hiciste y lo lograste, que eso es lo más Eh, importante. y es que a mí me gusta mucho correr. O sea, Sí, siempre lo he sé. anticipado etapas. Yo cuando le digo esto a los italianos, que hubiera tenido que abrir mi bufete mucho antes, me dicen, pero si tienes 35 años, con 35 años aquí nadie es abogado aún. Sí, sí, sí. Sí, pero Bueno, claro, pero hubiera podido hacerlo antes. Entonces, desde mi perspectiva, bueno, sí, totalmente, totalmente. No importa lo que digan los demás, es uno cómo lo va sintiendo y viviendo, ¿no es cierto? exacto. Bueno, Sondra, ¿querés dejar algún mensaje, algún tip, algún consejo, frase, recomendación a las mujeres que escuchan este podcast y están pensando en emigrar? Mi mayor consejo, tip, sería armarse de paciencia. O sea, Muy lo importante. principal que tienes que meter en la maleta es mucha paciencia, porque, bueno, hay cosas pues, que llevan su tiempo. Confiar, confiar en ti, confiar en tus capacidades y lanzarse, lanzarse en lo que realmente pues, uno siente que puede ser, ¿no? Pues su sueño, su proyecto, porque la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida y al final Tal cual. y al final apostarlo todo por algo que te parece en ese momento bastante loco puede ser lo que te cambie totalmente la inmigración, la vida y todo. Y qué Así peor que, que quedarse con la espina, como digo yo, de el qué hubiera pasado, sí. exacto, exacto. Prefiero darme una, mm, un golpe, por no decir algo Sí, peor. sí, sí, sabía lo que ibas eh, a decir. Prefiero dármela contra la pared que no quedarme con Con la la, duda.
con la duda de cómo hubiera ido. Sí, Sí. coincido totalmente con vos y bueno, te agradezco que lo traigas a colación, porque la verdad que es un muy buen consejo para la audiencia de este podcast. Sandra, te encontramos en redes como... Sí, en redes estoy en Instagram, tanto personalmente como Sandra Ramajo Navarro, _abogada, y también como estudio, que el estudio de Ramajo Legal. Y nada, y bueno, notición que te hablaba antes, estoy por lanzar una newsletter, así que de aquí a poco esperemos que podáis también suscribiros Me encanta. a este tipo de comunicaciones. Vamos a dejar tus redes igualmente en la descripción del podcast. Eh, si llegás a tener ya la lista de suscripción, me la pasás también y la dejamos para que quien quiera saber de todo lo que tiene para contar una abogada emigrada hace 13 años en Italia, eh, que se quiera suscribir, por supuesto que pueda hacerlo. Bueno, con Muchas Sandra compartimos profesión, más allá de que yo no la ejerzo, siempre voy a ser abogada, amo la profesión y compartimos también el amor por la ciudadanía italiana. Así que Pues sí. hemos hecho varias cositas juntas y bueno, siempre estamos hablando sobre este tema, pero bueno, hoy la historia venía por otro lado, era más profundo y más tu propia historia de emigrada, que es sumamente interesante e inspiradora. Así que muchísimas gracias, Sandra, por esta charla, por este rato. Y nada, por mi parte, agradecerte nuevamente, feliz de haber compartido con vos y bueno, ya nos estaremos Muchas escuchando, gracias viendo en, a en ti. otra, en otra oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Rosario. Ha sido una charla súper amena y que además es eso, un argumento que me interesa muchísimo. Bueno, Sandra, muchísimas gracias, te mando un beso enorme y quedamos con la audiencia para un próximo capítulo de Historias de Miradas. Un abrazo. Si te gustó este capítulo, te invito a que me dejes un comentario o estrellita para que llegue a más personas. También me va a encantar que se lo puedas compartir a esa hermana, hija, amiga que está pensando en emigrar y que sabes que le va a servir un montón. Y por último, si ya emigraste y te gustaría inspirar a otras mujeres con tu historia de emigrada, te invito a que me escribas a hola@rosariolamadrid.com.ar. Te dejo un beso enorme y hasta la próxima.